Sí, estoy yo. Presente, profe, buenos días. Perfecto. Está Roberto. A ver, espérame un momentito. Roberto, sí. Carlos Luis. Buen día, profe. Buenos días. Presente. Yolanda. Presente. ¿Cuál de las dos Yolandas? Cornejo. Ah, él me había No, dicho no, no. que estaba perfecto, ya. Jonathan Corán. Presente, profe, buen día. Buenos días. María Fernanda Endara. Presente, profe, buenos días. Wendy Gómez. Buenos días, profe, presente. Buenos días. José Ricardo Guamán. ¿Cómo está? Felipe Hidalgo. Felipe. No está tampoco Felipe Sí Hidalgo. está, profe, sí está presente, solo que tal vez se le dañó el micrófono, porque está ahí Hidalgo Villasís presente. Muchas gracias. Vanessa Isa. Buenos días, profe, presente. Gracias, Miguel Ángel. Presente, profe. Gracias. Arturo. Presente, profe. Gracias. Nicole. Nicole, ¿está? Profe, está con problemas de internet. Lo que pasa es que está desde la oficina. Ya se Ok. conecta. Ok, perfecto. Silvia Montero. Presente, profe. Buenos días. Marcia Morales. Presente, profe. Buenos días. Buen Yolanda día. Catarina, si estaba. Catalina, Buenos perdón. días, sí, por favor. Gracias. José Alberto. Jorge Alberto. Inge. Jorge Alberto, perdón, Presente. Ortega, si está, muy bien. Jimena Ortiz. Presente, Lisa. Buenos días. Carmen. Buenos días, presente, Alicia. Vinicio Pérez. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Jimmy Porras. Presente, profe, buenos días. Días. Irma Portilla. Irma Portilla Presente, está. profe, buen día. Sí, profe, presente, buen día. Jorge Quiña. Presente, profe, buenos días. Días. Jimmy. Rolando. Presente, profe, buenos días. Mauricio. Presente, Lisa, buenos días. Buenos días. Cintia Carolina. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Y Dylan Viteri. Ñañita, la profesora del... Dylan, ¿está por Presente, ahí? profe. Ya. Buenos días, presente, profe. Muy buenos días. Profe, Ahora, buenos días. de conectar. Lozano. Lozano Nicole. Ya. Sí. Profe, buenos días. Hidalgo Felipe también me acabo de conectar, pues. Hidalgo ya me habían dicho por ahí que... Ya, gracias. Profe, Gracias. buenos días. José Guamán también, por favor. José Guamán. José Guamán, aquí está. ¿Qué pasó? Mucho tráfico de la sala al cuarto. Ya, ahí está, ya. Ahora sí. Estamos todos presentes, les agradezco mucho. Les agradezco mucho siempre por su cumplimiento. ¿Sí? Vamos a conversar. Antes de presentarles las notas, les voy a comentar las novedades que se han ido suscitando. Nicole con mascarilla. Si ven, eso es responsabilidad desde el trabajo. Muy bien. Perfecto. Ya. Novedades que se han ido suscitando siempre me pierdo del hilo de la conversación. Primero, como siempre, todas las semanas preguntarle a Arturo si es que hay novedades particulares, algo que esté de acuerdo, no sé, que el curso haya comentado. Entonces le doy la palabra a Arturo, por favor. Hola, Magister. Buenos días con todos. Bueno, esta semana realmente no he tenido ninguna novedad. Nadie ha levantado la mano por alguna observación. Lo que sí quería pedirle, profe, es que me regale unos 5 minutos porque tengo que bajarle alguna información que ayer nos entregó el representante estudiantil en cuanto a ciertos beneficios académicos. No sé si lo hacemos ahora o después. De una vez, porque de ahí también parte lo que tengo que informar, por favor. Ok, chicos. Bueno, esperando que todos se encuentren muy bien. Ayer en la noche fue la reunión del Consejo Estudiantil en el cual nos dieron a conocer algunos beneficios que, si bien es cierto, ya nos enviaron un correo masivo a todos.
sobre las becas académicas. Pero este beneficio estudiantil se amplió. Entonces les voy a leer los 3 puntos que se trataron. Hay la ampliación de beneficios financieros para padres de familia o cónyuges que justifiquen afectación en sus ingresos. Si bien es cierto, la beca económica era para el estudiante, si el estudiante justificaba reducción de sus ingresos o en este caso pérdida de empleo. Hoy en día es también para los padres o la persona que sea el sustento en el hogar, esposo o esposa. El porcentaje es hasta el 25% de descuento para alumnos que perdieron el trabajo o sus ingresos como independientes. Y el 20% de descuento para alumnos que tuvieron reducción en sus ingresos. Este descuento aplica a las mensualidades, es decir, a partir de este mes de junio, aplica cada mensualidad. Se debe justificar la pérdida de empleo o reducción de ingresos. ¿Se apagan el micrófono, por favor? Ok. Se debe justificar la pérdida de empleo o reducción de ingresos con respaldo, es decir, con una carta. La puerta, el Si seguro. es que tienen ustedes, El seguro de las puertas. si es que tienen ustedes en este caso el mecanizado del IES, donde conste que ya no están aportando, o si bien la carta de despido que la empresa les emite. Si cancela todo el semestre, recuerden que existe un porcentaje de descuento que corresponde al pronto pago. Entonces, automáticamente accederían al 20% de descuento por reducción de ingresos, a su vez el 25%, y automáticamente adicional el 5% por pronto pago. El beneficio aplica a partir de este mes de junio hasta el final del semestre, en este caso pues nosotros tendríamos julio-agosto. El trámite es personal, se debe ingresar en el SIGE, en la pestaña administrativo. Automáticamente ahí están beneficios académicos donde pueden ustedes ingresar. Cabe mencionar que cada caso es indiferente, ¿correcto? En este caso, cada caso será evaluado por el departamento de la universidad correspondiente y otorgará el porcentaje de descuento. No es que para todos va a aplicar el 25 o el 20, es hasta ese porcentaje. Todo dependerá del porcentaje de descuento que estén teniendo, hemos sido afectados en los ingresos. Entonces, no es algo que será regla, ¿no? El día de mañana puede aparecer alguien que diga, sí, me aprobaron a mí el trámite y me hicieron un descuento del 20%. Y otra persona diga, sí, me aprobaron el trámite, pero a mí me hicieron el descuento del 10%. Entonces, cada caso será de forma individual analizado por el departamento. Eso en cuanto a los beneficios. El tema de beca académica, creo que ya todos están súper claros. El correo fue súper claro en lo que es beneficios por rendimiento. Entonces, ahí no hay cambios. Netamente, la ampliación es que hoy en día, pues, no solo la justificación va a ser del alumno, sino también del cónyuge o de los padres de familia que eran el sustento del hogar. El segundo punto fue la mejora en la plataforma, que bueno, como ustedes ya saben y la mayoría de docentes nos han indicado, hay ciertas mejoras y cambios en pro de bienestar para las clases virtuales. Y 3, existirá una auditoría en la metodología de enseñanza de todos los docentes porque han existido algunas novedades en algunos cursos en los cuales los docentes exigen que los alumnos den la clase o temas así, que realmente en nuestro curso eso no pasa, así que por ese lado tranquilos, pero sí nos mencionaron que existirá una auditoría en la cual un docente ingresará a la clase y estará cierto tiempo pues monitoreando la misma. Y como cuarto punto, inglés en este caso que en la gran mayoría la explicación fue de que ya pueden rendir la prueba de ubicación, en este caso aprobar los niveles, que aprovechen el tema que hoy en día es virtual y hay un poco más de flexibilidad. Entonces, que la gran mayoría, pues como ya estamos en noveno, no habría inconveniente. Y el tema de la beca estudiantil que aplica para el semestre B, es decir, estamos en el semestre A y el B es a partir del próximo semestre, que nosotros ya no entraríamos en ese beneficio, pues porque ya egresamos. Eso sería, chicos, no sé si alguien tiene alguna consulta. Este trámite, como les indiqué, es personal a través del SIGE. Cada uno de ustedes tenemos que justificar nuestra reducción de ingresos o el desempleo que hoy en día tenemos. Igualmente, pues, cabe mencionar que para independientes también aplica. La persona que sea independiente y tenga su negocio podrá presentar sus facturas y decir, ok, yo vendía esto, mis declaraciones eran de tanto y hoy en día ya no tengo este ingreso. Y la universidad, pues, el PRO es nuestro bienestar y apoyarnos de una u otra forma en esta emergencia que estamos atravesando.
Eso sería, chicos. No sé si alguien tiene una duda, me comenta, por favor. O si no, podemos avanzar. Ese trámite se hace mediante el SIGE, ¿verdad? Sí, Diego, mediante el SIGE en la pestaña administrativo. Existe una pestaña académico y administrativo. Lo ingresas por administrativo, ahí te va a dar una opción que te dice apoyo económico. Ya, Ingresas la perfecto. carta y todos los justificativos que respalden, en este caso, tu caso. Ya, perfecto. Gracias, Arturo. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Sí, una consulta, Arturo. ¿Hasta qué fecha podemos ingresar el trámite? Te comento, justo esa fue una de las preguntas que se les mencionó ayer en la reunión. No hay una fecha tope, pero tiene que ser, en este caso, este mes de junio, que tú ya empieces a dar solución a tus pagos o cancelar lo que tengas pendiente. Los trámites están siendo respondidos súper rápido. Nos mencionaban que iniciaron el martes con esto y hasta la fecha tienen ya 50 trámites aprobados. Entonces, mientras más pronto lo puedas ingresar, mejor. El beneficio aplica a partir de junio, es decir, junio, julio y agosto, que nos correspondería a nosotros. Haces un solo requerimiento y aplica el descuento a la cuota, ¿no? Es decir, a tu cuota que tengas vigente. Chévere, gracias, Arturo. ¿Alguien más? No. Bueno. Todos claros. Muchas gracias, Arturo, por esas nobles palabras. Ahora sí, hay que tener en cuenta, me acojo a las palabras de Arturo, los cambios son mencionables en el tema primero de plataformas. Esto es una acertadísima decisión de las autoridades para que ustedes tengan un solo esquema claro de dónde buscar la información, cómo buscar. Y también les pido a ustedes que sean bebedores de la información, conmigo y con todos. ¿Qué quiere decir bebedores de la información? Ustedes ven en la plataforma que tal vez le falta algo más dinámico, algo más asertivo, algo más que ustedes quisieran, digan al docente, comuniquen. Si, por ejemplo, usted me dice, ¿sabe qué, profe? ¿Por qué no nos pone también videos de cómo se hace esto, tutoriales? Yo con mucho gusto los puedo implementar. Sí, entonces, recuerden que nosotros nos alineamos a las necesidades de los estudiantes y siempre estamos en pro de la mejora. Ahora, ¿por qué se ha tomado el tema de la plataforma como uno de los ejes fundamentales? Porque estas clases tal vez van a acabar el semestre de manera virtual y obviamente su primer aliado es la plataforma, ¿sí? Habrá estudiantes que, como ustedes saben, por motivos trabajo, tendrán que, justo la señorita, no recuerdo, Cornejo, creo que fue, que me escribió y me dijo, mire, yo estoy ahorita yendo a hacer un trabajo, etcétera, y me llamó. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que hay cosas que se nos van de las manos. Entonces, ¿qué le quedan a usted? Le queda la clase pregrabada y le queda la plataforma. Ahora, si no están bien estos recursos, ¿usted cómo va a nivelarse? Entonces, me parece una decisión acertadísima. Yo también voy a acogerme directamente porque yo muchas veces he dejado la plataforma también para el final porque yo lo considero más importante estas clases, pero no. Tal vez yo me equivoco y tal vez yo tengo que también tener muy bien alineado esto, pero sí les pido a ustedes también que nos exijan a nosotros como docentes, vea, profe, ponga esto, suba esto, hagamos aquello, mejoremos con esto. Recuerden siempre el dicho, yo siempre menciono lo mismo, dos clases de estudiantes, el proactivo y el reactivo. El reactivo, el que atrás dice, bueno, es que el profesor es así, asado, cocinado, y no nos ayuda para nada. El proactivo es el que encuentra la falla, lo dice frontalmente, pero a la vez también tiene la solución. ¿Sí? Entonces, convirtámonos más bien en agentes de cambio porque esto nos ayuda para todos. Para nosotros, para docentes y ustedes para estudiantes. Me parece muy, pero muy acertadas estas decisiones. El tema financiero también. Todo lo que habló Arturo hay que tener en cuenta que va a estar alineado al proceso también de rendimiento. Ningún docente quiere ser responsable de que usted, por ejemplo, tenga problemas por el tema de rendimiento, pero tampoco es de regalarles eso. Yo sí soy muy claro, tampoco es el objetivo, tome, le regalo la nota, tome, le pongo 10 y no haga nada. El objetivo es dar y dar. Comprometámonos, yo como docente me comprometo que usted no tenga un mal promedio, no quiero que tenga ni siquiera muy bueno, quiero comprometerme a que tenga excelente. Pero usted también comprométase conmigo a que vamos a hacer un esfuerzo para poder sacar esta nota. Que si un trabajo tiene menos de 7, pídanme una recuperación y con gusto yo veré cuál es el camino para poderle ayudar. Sí, pero tampoco tengo 7 o no hice el deber y profe, vea, usted me tiene que ayudar porque si no, no me van a dar la beca o lo que sea. Tampoco es las cosas así, porque qué clase de estudiantes también vamos generando. El objetivo es dar y dar. Eso para podernos ir complementando un poquito. Ahora sí, voy a la parte del examen. El examen, no sé cómo decirlo sin que suene muy fuerte, pero hay 3 tipos de exámenes. Hay personas que hicieron un ensayo espectacular y a mí no me
duele poner ese 10. Les felicito a esos estudiantes que en realidad, sin ir a todavía normas APA, ya consultaron, lo hicieron muy bien. No hay plagio para nada, utilizaron su criterio, hicieron bien el tema de la estructura, aplicaron correctamente la citación. Recuerden que es una citación y una referencia. Citación es lo que yo pongo en el texto, cito, tal, Juanito López dice lo que sea, o si no pongo el párrafo y abajo entre paréntesis, esa es citación. Y referencia es lo que pongo al final. La referencia tiene que tener una congruencia con la citación. No puede haber citación sin referencia. Hay estudiantes que citan y en la referencia ponen otros libros. Que en la referencia puede haber libros adicionales, puede ser que sí, que usted lo leyó, no lo citó, pero en base a eso usted estructuró algo. Perfecto, puede ser que sí, puede ser que sí, pero por lo común las dos tienen que tener coherencia. La citación y la referencia tienen que existir. Usted citó algo, tiene que existir la referencia. No puede haber que hay una cita y no hay una referencia, no tiene sentido. Eso me dice que tal vez usted cogió y copió de algún lado cualquier referencia y la puso, ¿sí? Por motivos tiempo, por motivos de que ya no hay más, me hubiera encantado con algunos volverles a tomar este trabajo, decirles, ¿sabe qué? Tome, vea, coge y repita y no le voy a poner el 0. Por motivos tiempo me hice el de la vista gorda en muchísimas cosas sobre su ensayo, voy a ser muy sincero. Hay estudiantes que maravillosamente lo hicieron, los que dicen muy buen trabajo, les felicito. Hay otros estudiantes que tienen errores, pero que los vamos a solventar, que está bien. ¿Qué errores tienen? Que se están dedicando solamente a citar por medio del Word. ¿Qué es lo que hacen? Ponen en la referencia del Word, le citan y al final la referencia y no se hacen más problemas. ¿Ya? Hasta ahí les tolero. Ya, no hay ningún problema porque, bueno, solamente es ir estructurando, de ver un poco más la estructura, de ver cómo es la citación, ya, problemas más de carpintería, pero tiene la idea. Y ya hay otros estudiantes que sí no tienen la menor idea de lo que son normas APA. No tienen la mínima idea por dónde va normas APA, ni siquiera que es un ensayo. Algunos vi que cogieron, pusieron cualquier cosa, al final una referencia a lo que me venga. ¿Sí? Con estos estudiantes, por favor, tengamos cuidado. Normas APA les va a servir absolutamente para todo. Artículos científicos, ensayos. Recuerden que ustedes van en la mitad de su camino, están recién acabando un objetivo. La meta se vuelve a extender. La meta es terminar y cuando terminen esa meta se vuelve otra vez un objetivo. Y viene una meta más grande. Me imagino que todos se van a ir por un posgrado. Sería mal no pensar que todos van a optar por un posgrado en un mundo tan competitivo. Tal vez por temas económicos algunos se demoraron un poquito más, etcétera. Estoy seguro que todos van a optar por un posgrado. Entonces, están en la mitad de su camino de desarrollo, de profesionalismo. Entonces, necesitamos tener estas técnicas. Recuerden que esta materia, siempre voy a repetir, esta materia es taller de competencias genéricas. ¿Qué quiere decir taller? Crear, diseñar competencias. Responsabilidad, empoderamiento, pensamiento crítico, análisis, investigación. Son pequeñas cosas que usted tiene que ir o tiene que saberlo desarrollar. Sin embargo, las notas son bastante buenas. Yo voy a hacer una pequeña aclaración con ustedes. En realidad, les agradezco muchísimo por este tiempo que hemos pasado juntos. Yo ya conocí a muchos de ustedes y a otros los estoy conociendo y lo considero un curso que es espectacular. Pese a que es el sábado, a nadie le gusta, a mí tampoco. No me gusta dar clases sábados, pero ustedes están aquí, igual que yo, por la responsabilidad de recibiendo sus clases y casi siempre están todos completos. Un curso que participa mucho, un curso que tiene mucha madurez, un curso que demuestra el empoderamiento. Entonces yo no tengo absolutamente nada que objetar. Nada, realmente me siento muy, muy orgulloso con ustedes y estoy seguro que vamos a sacar profesionales de muchísimo carácter y va a ser muy bueno. Lo que sale de producto de una universidad da el valor agregado a la misma, ¿sí? Entonces estoy feliz del grupo que se va a graduar en esta generación porque sale un grupo espectacular, súper bueno, de una calidad increíble que nos va a hacer quedar bien en cualquier lado donde vayamos y eso estoy feliz por ello, ¿sí? Por ello también reflejan las notas que no son malas, ¿sí? Por ahí había uno que otro estudiante que no estaban de acuerdo con sus notas y me parece espectacular. Lo que sí les voy a pedir de favor, muy, muy especial, es que los que no estén de acuerdo con sus notas, como le había mencionado uno de los compañeros, comuníquense conmigo después de las 11:30 de la mañana, ¿sí? Conversamos, negociamos. ¿Cómo es el tema de negociar?
No quiero que ningún estudiante me llame, profe, ¿por qué tengo esa nota? Ninguno. ¿Por qué tengo esa nota? No es una respuesta. No sé, véale usted. Dígame en dónde en realidad yo tengo que corregir. Pero no me pregunte para yo darle toda la explicación. Vaya al punto. Profe, ¿por qué tengo esta nota si aquí hice esto? Aquí está el enunciado, aquí está la citación, aquí está la estructura, aquí está esto, con bases. Si usted tiene un argumento sólido y un criterio sólido, todo es negociable. ¿Sí? Yo le voy a decir con base, puede ser que me haya equivocado. Recuerden que esta nota del ensayo puede ser muy subjetiva, muy subjetiva. Puede ser que yo me estoy equivocando, puede ser que usted se merecía más nota, puede ser que usted se merecía menos. ¿Sí? Si usted tiene el criterio, a las 11:30 me llama y me dice, profe, mire, aquí está todo lo que usted nos puso que hagamos y aquí está cómo se cita en libro, cómo se cita en artículo, cómo se cita en tesis, aquí está la estructura, aquí están las respuestas. Dígame por qué tengo mal. Ahí sí, pero si usted va a dispararse simplemente el por qué tengo esa nota y tenerle que dar una clase completa de qué es normas APA, no tengo mucho tiempo porque hay un montón de cosas que tenemos que trabajar. Eso para que podamos entender. Hay algo que no les va a gustar mucho, pero que les voy a informar. A algunos sí les va a gustar. Hay muchas deficiencias en el tema de normas APA. Es una clase que yo normalmente no la doy, ¿sí? Yo lo que hago es simplemente subirles el manual, que ustedes estudien y apliquen, porque es un manual. O sea, no le veo muy allá, pero me veo en la penosa obligación, no penosa, en la obligación de impartir una capacitación solamente de normas APA. Solamente de normas APA, porque si no, no vamos a avanzar a ningún lado para todos. Esta clase va a ser fuera de sus clases habituales. Me gustaría, por favor, Arturo, que converse, no sé si usted tiene contacto con el presidente del noveno A. ¿Quién es el presidente del noveno A? Déjenme Sí tengo. Ya. Es la señora... Ya. sí. Erika. Erika Valdos Pinos, correcto. Ya Erika ya está al tanto de esto. Me gustaría que conversen. Hagamos una sola capacitación para los dos cursos. Solo normas APA. Yo no les puedo obligar, obviamente, a asistir, pero sí es recomendable que vaya. Voy a diseñar una capacitación donde usted aprenda normas APA desde el proceso hasta cómo hacerlo en la computadora y todo para no tener más con estos problemas. Yo pensaba que solamente con el hecho de que usted lo lea ya va a llegar al punto, como algunos lo han hecho, pero creo que necesitamos especializarnos un poquito más en esto, ¿sí? ¿Cuánto durará la capacitación? Tal vez unas 2 horas, a lo sumo unos 3. Entonces, coordine con Erika para ver, puede ser un sábado en la tarde, tal vez, ¿sí? Y damos esto definitivamente para la próxima semana puede ser, y salir de esto ya, que es una de las debilidades que yo vi en el examen, ¿sí? El examen todos tienen un pequeño resumen de por qué tienen la calificación, pero muy general, muy general. Está simplemente abierta y está puesto. ¿Cómo se calificó el examen? Esta es la rúbrica para que ustedes tengan en cuenta cómo se revisó. Un punto vale la estructura. ¿Qué es estructura? Que usted haya tenido el mismo formatito, introducción, tema, introducción, desarrollo o discusión, conclusiones, si usted quiso recomendación, y referencias. Si usted tuvo ese formatito y aparte de eso, ese formato está en normas APA, ¿se justifica o no se justifica? No se justifica, ¿no es cierto? Entonces, si es que usted tiene el formatito así, tiene un punto. ¿Sí? Solo el formatito. No hay ningún problema, tiene un punto. Después tenía 2 puntos, 2 puntos, 3 formas de citación, 3 formas de referencia. Decía, referencia un libro. Si usted referenció el libro correctamente, lo citó y abajo está la referencia, tiene 2 puntos. Si usted citó el artículo científico y abajo lo referenció, tiene 2 puntos más. Si usted citó una tesis y abajo puso la referencia, tiene 2 puntos. Hasta ahí, usted ya tiene ganado 8 puntos. O 7 puntos, perdón. 7. ¿Sí? Y nos quedan 3 puntos que les puse 3 preguntas de la trivia de la pandilla prácticamente, que eran muy sencillas, que creo que todos tienen 3. ¿Sí? Simplemente eran preguntas de noción básica, que inclusive sin recibir esta clase hubiera podido atinarla, aparte de solamente la estructura de la síntesis, que hay 1 o 2 personas se equivocaron. Eso era prácticamente toda la corrección del examen, ¿sí? No eran
Nada que preocuparse. Entonces, en base a esta rúbrica, si usted tiene algo que argumentarme y no está de acuerdo con su calificación, profe, aquí está, como usted nos dijo la rúbrica, dígame por qué estoy mal aquí, si está citado de acuerdo al manual que nos dio. Si es que está igual al manual que le di, me rectifico, le pido la disculpa correspondiente y le subo la calificación. ¿Sí? Así de fácil y sencillo. No, no quiere decir no lo tengan miedo a poner un reclamo. Lo peor que el ecuatoriano hace es no reclamar las cosas. Uno tiene que reclamar cuando tiene la razón. Estoy completamente en eso. Una persona tiene que dar su punto de vista cuando sabe que tiene la razón. Lo que no me gusta es cuando alguien se queja sin tener el argumento sólido. ¿Sí? Eso nada más para hacerlos un pequeño análisis. Voy a poner las notas en público. Qué pena que las tenga que poner en público, pero no tengo otra manera de hacerlo. Voy a ponerlo en público para que todos ustedes puedan verlo y poder ya pasar las calificaciones. Por si acaso las calificaciones paso el día de hoy. Hoy en la noche, mañana ya no hay reclamos. Tienen hoy hasta la tarde para cualquier reclamo. Hoy y en la noche paso, ya no hay vuelta de hoja, por favor, para hacerlo con orden simplemente. ¿Sí? ¿Me pueden decir si ahí se ve su lista de calificaciones? ¿Sí se ve? Sí, profe, se ve. Ya. Ahora sí. ¿Cómo están las calificaciones? Espero que se vean bien. La primera nota son las actuaciones en clase de que algunas personas les estoy debiendo puntos. De la semana 1 a la 6, los deberes que han ido presentando. El promedio de deberes es el promedio de estas 6 notas. El examen que ustedes dieron y el promedio parcial con el que se va al registro. El promedio parcial está hecho por la siguiente fórmula. Deberes, que es del 60%, y el examen, que es del 40%. De ahí salió su nota, que es la que se va a ir ya directamente al registro. Voy a ir simplemente con la nota. Sí, hay algunas personas que están en un rosadito, que son las personas que tienen menos de 8. No se sienta aludido, no se sienta afectado. ¿Por qué le puse en un amarillito diferente? Porque con estas personas hay que tener un mayor seguimiento. Es decir, si a usted le falta una tarea, yo voy a estar ahí pendiente de que usted lo presente, de que lo haga. Si tiene algún problema con una tarea baja, vamos a ver por qué lo hizo y hacer un seguimiento más minucioso, porque el objetivo es que conmigo lo peor que puede pasar es que se jale en la materia, que no quiero que absolutamente ninguno pierda. Pero hoy tenemos dos objetivos. No solamente el objetivo pasar, sino es pasar con excelente para que usted, si es que tiene algún problema económico, también pueda ir por ese punto. Mire, soy un estudiante que no me atraso, que no falto, que tengo este promedio. Por favor, ayuden, dando y dando. Ahora, ¿qué pasa una persona que no hace deberes, que no viene, que puede tener lo que sea, y aparte de eso quiere una ayuda económica? Como que medio complicado. Sí, entonces dando y dando. Todo es dar para recibir en la vida. Vamos viendo. Bonilla tiene 10. Felicitaciones. Cedeño tiene 8.2. Cornejo tiene 7.5. Endara tiene 9.9. Gómez tiene 10. Guamán tiene 10. Hidalgo tiene 10. Isa tiene 9.1. Larenas tiene 9.4. Loaiza tiene 10. Lozano tiene 10. Montero tiene 10. Morales tiene 8.2. Morales Yolanda. Morales Catalina tiene 10. Ortega tiene 9.6. Ortiz tiene 9.2. Paredes tiene 10. Pérez tiene 7.6. Porras tiene 9.8, perdón. Portilla tiene 9.8. Quiña tiene 8. Sinailín tiene 9.6, Vera 9.8, Vinuesa 10 y Viteri 8.6. Promedios bastante adecuados. Veamos solamente por el Bill Morbo cuánto es de promedio. Daniela. Pongámosle en silencio a la compañera. Promedio del curso 9.3, que no me sorprende porque es un gran curso realmente. No me da mi pena poner 10 cuando la gente se lo merece y creo que la mayoría de ustedes se merecen esas calificaciones. Sí, sin embargo, si es que alguien quiere negociar sobre la nota, estoy a las órdenes. De esto se trata, es pensamiento crítico también. Entonces, de esto se trata, de negociar y de argumentar. Antes de seguir pasando a lo demás, ¿alguien tiene algún problema, alguna novedad, algo que no esté de acuerdo? Hoy es cuando pueden expresarse libremente.
¿Todos de acuerdo con su nota? Alguien tal vez tiene 10 y me puede decir, no, ¿sabe qué, profe? Yo me merezco 8. ¿No? ¿Todos estamos bien? ¿Felices? Ya. Si todos están de acuerdo con sus notas, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase del día de hoy. Voy a tomar algo que había conversado, me había olvidado con la Inge Tulcán, sobre el tema de los artículos científicos. Me decía que habían recomendado estudiantes de este curso y del otro curso que están, obviamente, yo sí les dije, este semestre es muy fuerte, es muy pesado, siempre va a ser el último semestre así, hay que ponerle a lo máximo. Yo les advertí desde el primer día que no es fácil este semestre. Usted está, artículo científico, proyecto, examen complexivo, algunos están con el inglés, creo que alguien estaba por ahí por pasantía, están con todo, y aparte ahora les ponen esto de que si tienen malas notas no les van a ayudar. Entonces yo entiendo la presión que usted tiene actualmente, ¿sí? Y es bueno porque es cerrar con broche de oro un capítulo espectacular que es la educación. Entre más sufra, más se va a acordar de la universidad, entonces por esa parte es buena, créanme, ¿sí? Pero me decía, ¿qué podemos hacer con el artículo científico? Me quedé en comunicar con la Inge después de su clase, es decir, a las 11 voy a comunicarme con la ingeniera Tulcán para yo darle una solución que vamos a hacer. Ella me decía que me acoja a ver una forma de que el proyecto le sirva para las dos. Y yo les digo algo. El artículo científico, el que están haciendo, habíamos quedado que ustedes pueden utilizar el mismo proyecto. El mismo proyecto que están haciendo con la Inge Pérez, ustedes lo pueden manejar también aquí. La diferencia es que van a tener que tomar un solo proyecto y van a trabajar en grupos, como ya verificamos los temas. No quisiera, y quisiera escucharles a ustedes la voz del pueblo, de cada uno de ustedes, quisiera escucharles a ustedes qué opinan. Porque si yo les quito esta responsabilidad, para mí es más fácil. Menos trabajo que revisar, me dedico a darles la teoría, vamos haciendo y punto. Pero para mí sería mucho más gratificante que usted termine haciendo un artículo científico, que usted lo publique. Es vital, no lo tome como esta materia. Tómelo porque va a ser un valor agregado para su vida profesional. Yo había hablado con el director de la revista que tenemos aquí en la universidad y le había dicho, ¿qué posibilidad hay de que publiquen más estudiantes? Porque normalmente publican 2, 3 proyectos y ya. Me dijo, mira, si tú quieres que publiquen todos, chévere. Acomódalos a todos de acuerdo al formato que le mandé a Arturo. Ya le envié, ¿verdad, Arturo? Ya. Sí, profe, ya fue compartido el curso. El formato que yo les había enviado, diles, alíñales de ese tema, conversemos, y yo le había pedido un favor muy especial al director de la revista, de aquí de la universidad, le había dicho si él nos puede colaborar el día que ustedes tienen que defender el artículo, para que él también sea veedor y juez calificador, para que les dé la receta mágica. Conmigo pasan la materia, primer punto, pero que les dé la receta mágica y le diga, vea, Arturo, corrija esto, presénteme y publique. Eso es lo que yo quiero, ¿sí? Eso es lo que realmente sería oportuno para su desarrollo. Pero ahí me comentaba algo, no pudimos conversar, conversamos solamente 5 minutos con la Inge Tulcán nomás, y solamente me decía que obviamente se sienten bajo presión, que están bajo el tema obviamente de mucho trabajo y que busquemos un solo trabajo. Entonces, una cosa es el proyecto y otra cosa es el artículo científico. Son dos productos diferentes, se los puede decir. El artículo científico no es muy complicado. Podemos trabajar directamente con los proyectos que ustedes ya tienen con la Inge Pérez, utilizar esos insumos y simplemente ponerle en el formato y presentarlo. Yo no tengo ningún problema. Y recuerden que son en grupos, no son muchos grupos. ¿Cuántos tenemos, Arturo? Creo que son 10 grupos. 5. 5. 5 grupos. Entonces, no es que sea una carga muy compleja de hacerlo, pero quiero escuchar de ustedes. Quiero tener un argumento para conversar con la Inge Tulcán sobre esto. Yo le voy a decir exactamente lo que les mencioné a ustedes, que para mí me parece importantísimo para su desarrollo, que ustedes presenten y publiquen sus artículos. Me parece vital. Así trabajamos el anterior semestre y así se ha trabajado en esta materia casi siempre, porque es vital, es importante, es durísimo lo que les toca. Nadie les dice que es fácil. Nadie les va a decir, no, es que ustedes tienen que estudiar más. No, uno entiende lo que está pasando con la realidad nacional y lo que está pasando con los estudios de ustedes, que les tocó, por mala suerte, les tocó la pandemia en el semestre más complicado. Hay que tener, que todo se les puso en su contra, ¿sí?
pero de aquí tenemos que sacar todas las fortalezas. Ahora sí, quiero escuchar de ustedes, cuenten. Magister, solo hay un temita. A ver, nosotros tenemos hoy en día en trabajo de titulación un proyecto. Así Y en es. trabajo de titulación, en este caso, ese proyecto lo trabajamos las 8 primeras semanas. Y actualmente es un caso práctico, el cual tenemos que defender para el examen final. Es decir, va a constar del caso práctico y de teoría. Entonces, más bien no sé. Se cortó Arturo. No sé si es que fue mi computadora o Arturo. Creo que se le fue la señal, Sobre este Arturo, tema, se congeló la y nos pantalla. puede mencionar qué es lo que... Arturo, se está congelando la pantalla, está teniendo problemas de conexión. ¿Puede repetirnos, por favor? Bueno, hasta que Arturo un poco se conecte, no sé si alguien más tiene algo que argumentar de este tema, de lo que está pasando, de se les está haciendo complejo el artículo científico, el por qué se les está haciendo complejo. Hablen nomás, no le dejen todo a Arturo. Alguien también ha de tener algo que decir. No, bueno, por mi parte, Licen, igual pertenecemos al grupo de Arturo. Nosotros estamos de acuerdo con continuar con el artículo. De hecho, nosotros escogimos otro tema diferente al que teníamos en titulación, porque específicamente era para darle un realce o con el objetivo de que queríamos publicarlo. Ajá. Entonces, por nuestra parte, nosotros continuamos con el artículo y, como digo, con otro diferente tema. Ya, ahora sí, Arturo, creo que está mejor su conexión. Sí, justo lo que mencionaba Carmita, que es parte de nuestro grupo de trabajo. Nosotros puntualmente tenemos otro tema, otro producto que vamos a entregar para esta materia, que fue muy diferente al que realizamos en las 8 primeras semanas de trabajo de titulación. Pero el trabajo de titulación hoy en día nos exige un caso práctico, que es el que tenemos que defender al final de la carrera en parte del examen final. Entonces, ayer Jorge me mencionaba que algo conversaron con la magister Grisel. No sé si puedes comentarnos. Yo lamentablemente por la reunión no pude asistir, pero si es que se refiere a ese caso práctico al que tenemos que cruzar en este caso, porque bueno, indiferentemente nos mencionaban que ese caso práctico va a ser individual y cada uno tendrá que defenderlo. Sí es. Y este proyecto es en grupo, entonces no le veo mayor lógica de cuál sería el objetivo de hacer el mismo. Así es. Vamos con Jorge a ver si es que algo yo quiero entender. Yo también voy a hablar con Grisel para que un poquito me explique cuál es la idea. Justo voy a tener una reunión a las 11 con la Inge Tulcán, porque yo le voy a dar igual mi punto de vista, porque ella me decía, profe, no sé si les puede trabajar con los estudiantes y se puede hacer un trabajo unificado. No pudimos conversar y la respuesta es, o sea, realmente la voz es del estudiante. Si es que ven que está complejo el artículo científico, podríamos ver otro mecanismo. Pero vuelvo y repito, yo el consejo o la sugerencia, ya les digo, para mí es mucho más fácil. Más fácil porque no tendría que revisar y todo lo demás, pero no es mi responsabilidad que las cosas sean fáciles. Mi responsabilidad es más bien buscar competencias que a ustedes les sirvan para después. Que yo sé que va a ser un esfuerzo, obviamente va a ser un esfuerzo, pero es algo que se necesita aprender, es algo que necesitamos proyectar, ¿sí? Es un trabajo grupal, pueden utilizar los mismos insumos del proyecto, claro que pueden utilizar exactamente los mismos insumos, pero solamente de todos los trabajos van a tomar uno, nada más. Esa es la diferencia. No sé si Jorge nos puede explicar qué tuvieron en la reunión. Como aclaración, cabe mencionar que cuando nos dieron a conocer que teníamos que hacer este caso práctico, nosotros consultamos si es que se podía trabajar en grupos y nos indicaron pues que no, que era ahí no, un trabajo claro. individual porque será parte de la defensa. Entonces, por supuesto. Claro, en la parte de la defensa eso no, pues es la nota individual. Eso no se puede hacer en grupos. El artículo científico sí. Y es más, se requiere que se trabaje en grupos. ¿Para qué? Para que haya más, se puede decir, más discusión. Por ejemplo, nosotros en el grupo de investigación de aquí de la universidad, yo no lo hago solo. Yo tengo mi grupo de investigación docente y todos los docentes pertenecemos a un grupo, porque ahí sale mejores conjeturas, salen mejores argumentos, sale mejor preparación. Entonces, un artículo científico en conjunto se trabaja mucho mejor. No se puede trabajar individual. Y el proyecto no se puede trabajar en grupo. Son dos productos diferentes. Correcto. Eso tienen que entender. Que tienen los mismos insumos y se puede ir
tomando partes, claro que sí, eso sí, pero son dos productos totalmente diferentes, como decirle, hagamos una tesis y hagamos un artículo. Son productos complejos, diferentes, que se utilizan lo mismo, pero diferentes. No sé, Jorge, si nos puede un poquito asesorar. Sí, quiero entenderme. justamente, profe, lo que decía Arturo, que, bueno, lo que hablamos ayer con la profe Grisel fue netamente que tenemos que elaborar este proyecto individual, que no se puede hacer en grupo, que el proyecto tiene que ser como una pequeña tesis, ¿ya? No tiene que traspasar de más de 20 hojas con toda la información sobre el proyecto y que deberíamos, si vamos a hacer un desarrollo o una implementación, realizarla en la organización directamente. Entonces nosotros hablábamos también, bueno, le preguntaron que si había cómo hacerlo en grupo, ya que estábamos trabajando en su materia en grupo por el tema de titulación, y la cual nos indicó que no se podía hacer de esa manera y que necesariamente tiene que ser individual y que ya iban a hablar con usted directamente para que el mismo proyecto que estamos trabajando en titulación se lo maneje en su materia. Entonces, eso es lo que querían hablar con usted ayer en la noche para que podamos trabajar a la par de esa manera. Pero obviamente, como dijo Carmita, preferimos, bueno, en el caso de nosotros, que también estoy en el grupo de Arturo y Carmita y Nicole, tenemos que ver que nos parece muy importante y nos gustaría muchísimo que sea nuestro artículo el que sea seleccionado, porque estamos justamente haciendo muchas cosas para que podamos llegar a tener esa opción. Entonces nos gusta porque la idea es muy buena, nos parece interesante y retador lo que pasó este semestre y en eso estamos trabajando. Perfecto, me parece muy bien. Aquí, dígame, Hay Arturo. algo que no me cuadra, profe, porque nosotros el producto final de las 8 semanas de la magistra Grisel ya lo entregamos, es decir, eso ya se cerró. Entonces, al momento ya no estamos trabajando en eso, el momento vamos a trabajar, sí, en el caso práctico, que como lo mencionan, tiene que ser individual. Entonces, no tendríamos que cruzar nada. A estas alturas ya no. Quizás hubiera sido al inicio, pero ya las 8 semanas pasaron, ya todos los grupos entregamos nuestro trabajo final como parte del examen. De hecho, lo defendimos algunos grupos. Tengo entendido que todos tenemos excelentes notas. O sea, eso ya pasó. Fueron en las primeras 8 semanas la entrega de ese producto, que fue el proyecto. Y hoy en día nos vamos a concentrar netamente en el caso práctico. Que no se podría hacer, pues, como ya lo mencionan, con su producto de investigación. Así es. Ya, aquí hay algunas cosas que podríamos barajar. Opciones. Yo voy a mencionar todo esto a la magíster en la reunión que vamos a tener en breve. Le voy a mencionar, obviamente, que yo el artículo científico lo veo importantísimo, ¿sí? No quiero dejarlo por fuera, pero como ustedes saben, son políticas que ya se manejan. Si a mí me dicen simplemente que por solicitud de los estudiantes se solicita que se haga un solo producto perfecto, pero yo no voy a dejar a los estudiantes que ya están trabajando en eso. Eso voy a ser muy enfático. Yo podría seguir trabajando con ellos sin ningún inconveniente, pero no creo que llegue a eso. Yo creo que le voy a explicar bien de qué es. Realmente no es un trabajo muy cargado. Tal vez la Inge Tulcán está asumiendo que tal vez les falta parte del proyecto o no sé qué es lo que está asumiéndolo ahí. Entonces, más bien, informarle de que ya que vamos a lanzarnos por el artículo, que ya tenemos los grupos, que no es un trabajo tan pesado como se diga, pero tampoco, y eso voy a ser muy, muy, muy enfático con ustedes, no quiero tampoco que esto genere luego un conflicto, que me digan, no, es que el profe nos obligó a hacer el artículo científico y por eso yo no me preparé y me fue mal en mi examen. ¿Cómo puede decírselo, no? No, es que fue así y el profe lamentablemente se cerró. No me quiero cerrar. Quiero decirle lo que es importante para ustedes. Vuelvo y repito, para mí sería tan fácil decir, ya, mejor chévere, qué bueno que ya no tengamos que hacer artículo. Me voy a dedicar a enseñarles a hacer el artículo, pero usted verá si usted después hace. No, porque es una materia que se llama taller. ¿Sí? Taller es hacer. Cuénteme, María Fernanda. Lo que pasa es que no sé si es que tal vez estábamos confundidos con algún tema. La ingeniera Grisel nos explicó cuando nos comentó esto del proyecto, del caso que tenemos que resolver hace 2 semanas, dijo que vamos a tener tutorías de acuerdo
a cada tema que nosotros vayamos a resolver. Por ejemplo, los que van a ser de marketing, pues tendrán tutorías con un profesor de marketing, o eso más o menos fue lo que yo le entendí. Lo que yo pienso es que ellos quieren que usted nos apoye en las dos, o sea, haciendo la solución del tema del caso práctico y a su vez llevar el tema de la publicación que debemos hacer. Me parece a mí que a eso va más enfocado la solicitud que le quieren hacer, más no a dejar de hacer el tema de la publicación, porque eso yo creo que es parte importante de la culminación de nuestra carrera. Porque eso fue una de las acotaciones que hizo la magíster Grisel, diciendo que, por ejemplo, si es que alguien se va a enfocar en, pues tendremos a los expertos o por lo menos a los profesores que conocen del tema, donde nos podrán dar una guía y una tutoría sobre el caso que nosotros vamos a resolver. Sí, les cuento un poquito para que ustedes tengan un poco clara la película. El examen anterior complexivo se tomó como eje fundamental la planificación estratégica, proyectos, bueno, tienen algunas cosas ahí, talento humano y demás. Llamemos expertos que somos, se puede decir, pilares de ciertas materias. Por ejemplo, como ustedes saben, lo mío es la investigación y el talento humano, también el tema de marketing, por ahí está el tema de procesos, por ahí está planificación estratégica. Entonces somos diferentes docentes que hemos manejado estas materias, que son de los últimos niveles, más que todo desde sexto, séptimo, octavo y noveno, que son las materias que son fundamentales para su examen complexivo. Y sí, el anterior semestre también se trabajó igual. Nos pusieron o nos delegaron grupos de estudiantes que dimos tutorías para que ustedes estén más preparados para el examen. Estas tutorías inclusive son fuera de clases. Sí, y ustedes simplemente es un conversatorio donde usted hace preguntas y yo los voy solventando y les doy cierto material, ciertas directrices, ¿no? Que usted le va a servir para poderse preparar. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto ni con el artículo. Estoy un poco perdido, realmente no sé, tengo que ir a la reunión. Perdón que le corte, o sea, yo también estuve presente con la explicación de la Licen Grisel y la solicitud original fue que si podían complementar las dos materias, si las podían juntar, su materia que es taller de competencias con la materia que era de ella de titulación. En este caso, porque en sí era algo similar lo que estábamos teniendo, digamos, en sí. Entonces la solicitud original era esa, que si podían complementarla, pero como ya comentó Arturo, el proyecto que en sí que hicimos con Alicen ya lo entregamos. Ahorita con lo que cruzaríamos sería con qué, con el caso práctico que vamos a realizar y eso tampoco se podría realizar porque es un tema individual y considero que la estructura tampoco es la misma. Y el caso práctico es planificación estratégica, no tiene nada que ver con el artículo científico. Esa fue la solicitud, pero, o sea, a estas alturas creo que ya no sería posible. Y como ya dijimos en nuestro caso, o que se abra la opción de que los grupos que quieren o las personas que quieren publiquen su artículo y las que no, pues se acojan a la unión del caso práctico. Yo les voy a comentar justo lo que voy a hablar con la magíster. Yo soy muy transparente y si es necesario le invitamos a la magíster a tener un diálogo y a Grisel también para tener un diálogo porque hay que ser transparentes. Le molesto un segundo. Justamente ayer la profe Grisel también nos comentó que si podíamos, podíamos comunicarnos con ella el momento que estemos en su materia, porque quería también estar en la reunión. ¿En esta? Hoy. Me comunico con la profe para entregar el link que se conecte. Ya, me parece muy bien. Sí, para tener claro el tema, porque ella sí dijo el día de ayer que quería tener esa información, o sea, aclarar esa información y poder tener todos la idea clara. Me parece genial la idea para poder irnos ajustando ahí y poder ya más bien conversar con hechos con la Inge Tulcán. Antes de eso, lo que yo sí les voy a mencionar es que mi objetivo desde aquí, desde este módulo, desde esta semana 9, solamente ya voy a tratar de quitar todas las tareas que tengan que ver con, porque tenemos algunos temas dentro de aquí que los vamos a tratar obviamente, pero no les voy a poner tareas de carpintería, sino solamente dedicados al artículo científico, es decir, tal semana vamos a presentar ya la introducción, la otra semana la metodología, la otra semana esto y hasta la semana 15 que yo ya reviso. Eso sí les garantizo, más bien quitar todo lo demás que nos estorbe y que nos dé doble tarea hacerlo
Lo demás usted ya tendrá que estudiar, prepararnos, que lo vamos a recibir las clases aquí, por supuesto que sí, pero ya deberes solamente metidos en el proyecto. Desde esta semana es solamente metidos en el proyecto y nada más. Hasta tal semana vamos a presentar tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, hasta llegar a la semana 15 y tengamos la película totalmente lista, completa. ¿Cómo es el proceso del artículo científico? Llega la semana 15, yo le mando a hacer las últimas pequeñas correcciones, ya solamente ya de carpintería, correcciones ya de forma, no de fondo. Usted corrige, semana 16 se presenta aquí usted con un tribunal. El tribunal va a ser el docente, el director de la revista y yo. ¿Sí? Si es que es posible, la otra semana voy a ver si es que le invito al director de la revista también para que les dé una pequeña motivación, una charla sobre qué tan importante él es, mucho más adecuado para hablar con eso, por eso es el director de la revista, para que ustedes tengan también el tema y también se empodere, porque si usted no quiere hacerlo, difícil, es como una tesis. Cuando yo doy asesoría de tesis y me preguntan, ¿qué tengo que hacer? Haga lo que le gusta, no lo fácil, ni lo difícil. Haga lo que le gusta, porque usted cuando hace lo que le gusta, se apasiona e investiga y busca y saca, pero si usted hace de un tema que no le apasiona, usted no le va a meter ganas a la tesis. Así de fácil y sencillo. No haga lo fácil, haga lo que le gusta. Eso es lo que yo le puedo dar como consejo. No sé, Arturo, ¿qué pasó con la Inge? Arturo. ¿Qué pasó? Perdón que mi máquina está terriblemente lenta. La magíster me indica que está en una reunión, que le deje el mensaje por WhatsApp. Entonces ya le dejé el mensaje y el link de Zoom para que ingrese. Ya me está respondiendo. Veamos qué dice. Veamos. Ok. ¿Qué le respondió? Me dice, hola Arturo, deben llamar a la magíster Ana Turcán. Yo estoy en clases de maestría. Más bien, Entonces, para que usted se reúna posteriormente, sí. y si de ser necesario, si podemos hacerlo con todo el curso, una reunión, dígale por favor de una vez a Arturo, dígale que no se preocupe, que yo ya voy a tener una reunión con la Inge Turcán más tarde. Eso Listo, nada más. de acuerdo. Ya, profe. Yo ya me encargo de conversar y lo que les voy a mencionar, lo mismo que les mencioné a ustedes. Solamente decirles que yo voy a continuar con el artículo científico, si ojalá me permitan para todos por igual, porque quisiera que todos obviamente salgan con ese proyecto, con ese producto. Y obviamente lo que yo le voy a informar es que voy a dejar de enviar tareas. Solamente vamos a dedicarnos al artículo como tal. Eso es la parte que yo me comprometo para que usted no se cargue de tareas. Sí, vienen cosas muy... muy chéveres, ni me había acordado que también tienen las tutorías. Las tutorías reclaman también horas de clase, por si acaso, son opcionales y son también horas más. Pero recuerden, vuelvo y repito, entre más duela, más se va a acordar de la universidad. Siempre el último semestre en todas las universidades va a ser así. Eso no lo crea que en otros es más fácil, en otros inclusive puede ser hasta más complejo. Entonces, más bien ahorita, cerrar con broche de oro, no dormir, termine con ojeras y créame que cuando le pongan esa pequeña cosita sobre su cabeza, se le van a ir las lágrimas de la felicidad. Pero si es que hizo el mínimo esfuerzo, hasta vergüenza abrazarme con mi mamá. Entonces, mejor démosle todo el esfuerzo posible, ¿sí? Eso es lo importante. Bueno, ahora sí, vamos, entonces quedamos dos cosas. Primer compromiso, yo ya converso con Arturo para ver cómo vamos a tener ya clara la idea del artículo científico, pero seguimos trabajando con ello, no hay ningún problema, seguimos igualito. Segundo compromiso, vamos a tener una clase de normas RAPA. Arturo, por favor, comuníquese con Erika, que ya está al tanto. ¿Qué día? Para hacerles a todos en conjunto. No es obligatorio, pero sí quisiera que estén el 90%, porque veo que algunos sí tienen falencias. Ahora sí, me olvidaba, voy a ponerle, ya vimos las notas. Vamos a ver ahora ya el artículo científico. Voy a ponerle un poco de teoría del artículo. Vamos a ir ya poniendo fechas para hacerlo. Ya esta semana ya quiero que me presenten todo lo que es la inducción, lo que ya hicimos todo el capítulo de la inducción. La próxima semana ya vamos a entrar a la metodología como tal, ¿sí? ¿Qué metodología van a utilizar y qué tipo de artículo ustedes van a diseñar? La próxima semana esa, tal vez 2 semanas se demoran en la metodología, tal vez primero me van a presentar el instrumento que van a utilizar y luego ya el resultado del instrumento que aplicaron, entonces tal vez necesitemos 2 semanas, no creo que 3, en el peor de los casos 3 semanas para sacar la metodología y los resultados. La última semana, la discusión y presentamos.
Fácil y sencillo, no es muy difícil. Donde más se van a demorar es en la metodología y algunos ya tienen inclusive hasta los datos. Cuénteme, señor Pérez, tocayo, primo. ¿Qué pasó? ¿Iba a preguntar algo? No sé, creo que se le alzó la mano sin querer. Pero bueno, voy a compartir la pantalla, por favor. ¿Dónde me quedé? ¿Está ahí la pantalla de taller de competencias? Sí, magíster, la vemos. Perfecto. Vamos a ir viendo temas que ya un poco ya habíamos revisado. Quiero ponerles solamente en tema ya teórico. Yo me había adelantado porque ustedes ya tengan la idea. En esta semana recién se topa el tema, pero ya quería que tengan ustedes la idea. Ahorita yo creo que ya se han solventado bastantes de las dudas. Ya saben por lo menos que es un artículo. Ya muchos ya tienen inclusive ya la introducción, ¿sí? Que ya es un gran paso. Yo lo que más me demora es en la introducción en realidad porque es complicado el tema de cotejar datos, de sacar información y demás, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es un artículo científico? En general, un artículo se define como un informe escrito, ¿sí? Y publicado que describe resultados originales de una investigación para otros y no para mí, ¿sí? Esto hay que entender, como habíamos dicho, va destinado para el público, para la gente, para la sociedad. Un artículo científico no es un escrito que el autor guarda para sí, sino que debe ser lo suficientemente claro para terceras personas capten el mensaje concreto, ¿sí? De lo que yo quiero transmitir. Por lo tanto, obviamente, ¿qué es lo que debe resumir un artículo científico? Es un informe sobre los resultados de una investigación científica, obviamente. Se refiere a un problema, todo parte desde el problema, ¿sí? Y los resultados de la investigación deben ser válidos, y es decir, medibles y fidedignos, reales, ¿sí? Alcanzables. Los resultados tienen que ser en una matriz alcanzable, verificable, ¿sí? Medible, entre otras características. Estructura que ya la habíamos visto, el famoso IMRAT en inglés. Introducción, metodología, resultados y discusión. ¿Sí? Famosísimo IMRAT. ¿Quién me puede decir qué le falta a esta estructura? Aquí está la base, ¿no? Pero algo más le falta a esta estructura. Pueden ser los resultados, no. Están los resultados, sí está. Está en inglés nomás. Metodología, sí está. O método. Introducción, sí está, y discusión, ¿qué le faltará? 3 cosas le faltan a esta estructura. ¿No? Bueno, nos Las falta. conclusiones. Ya, perfecto. 4 cosas. Me había olvidado las conclusiones. Conclusiones, perfecto. Nos falta aquí. Aquí nos falta el tema, el abstract, ¿sí? Y final de las discusiones nos falta las conclusiones y las referencias, ¿sí? Esta es la estructura universal del artículo científico. Aquí en la China o en la Conchinchina se maneja el mismo estructura IMRA, que obviamente depende de la revista y depende de muchas cosas, el orden y todo lo demás o cómo se va trabajando, pero siempre se trabaja con el formato INRAD, ¿sí? ¿Qué es el INRAD? ¿Qué es la introducción? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? En el problema ya habíamos visto justificación, antecedentes, objetivo, el problema, la base. Habíamos dicho que teníamos que poner el marco teórico, el marco referencial y todo lo demás. Justificación del proyecto, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El método, ¿cómo se va a estudiar el problema? ¿Qué instrumentos voy a utilizar para el problema? De una vez hablemos del método. Me voy a adelantar, siempre me adelanto un poco a los hechos. Adelantémonos con el método. ¿Qué método van a utilizar todos ustedes? Cualitativo, empírico. ¿Sí? Anótenlo de una vez y ya les explico por qué. Algunos me dirán, pero si yo estoy aplicando encuesta, ¿por qué es cualitativo? ¿Por qué no es cuantitativo? ¿Quién me puede decir por qué no es cuantitativo? Porque no lo vamos a medir físicamente. ¿Por ahí va? No. ¿Por ahí va?
Porque no voy a cotejar los datos finales. Usted va a hacer un proyecto, ¿sí? Digamos que usted hace un plan estratégico, pero no voy a implementar el plan estratégico para la final saber el resultado de qué pasó con este plan. Por ejemplo, el plan de marketing, que creo que hacía uno de los grupos. No llego hasta el punto de saber si el plan de marketing fue válido o no fue válido. Llego solamente hasta la implementación del proyecto, perdón, hasta la propuesta del proyecto. Usted va a hacer nuestra investigación hasta la propuesta. Esto da pie para que usted haga una segunda investigación, ¿no? Usted presenta un artículo científico hasta la propuesta y luego pasa, qué sé yo, implemente esto en la empresa que usted quiera y luego usted se lanza con otro artículo científico que ya es cualitativo, cuantitativo de la implementación del plan que usted quiso, ¿sí? De un artículo científico usted puede hacer un sinnúmero más. Entonces, esa es una parte de motivación. Entonces, ¿cuál va a ser la suya? Va a ser cualitativo y va a ser empírica, investigación empírica. ¿Qué quiere decir empírica? ¿Alguien me puede decir qué es empírico? Que no tiene, posiblemente que no tiene 100% un sustento científico, sino nos basamos en un estudio de otras personas y lo nuestro no es totalmente científico, algo así puede ser. Cuando hablamos de un artículo empírico, estamos hablando en que usted va a cotejar resultados, pero también va a sacar datos experimentales, ¿sí? Es en base a la experiencia, una encuesta y todos los resultados de entrevista, focus group, sus argumentos son en bases experimentales, entonces es empírico. Empírico, cualitativo, van a tener todos lo mismo estamos hablando metodología y método, ¿no? La metodología empírico cualitativo, ¿sí? Ya vamos a ver el método. Todos van a tener lo mismo. Hay diferentes tipos, ya vamos, cuando lleguemos a metodología ya van a entenderlo mejor, pero hay diferentes tipos de metodología. Puede ser metodología analítica, que ya es más matemático, puede ser metodología teórica, diferentes metodologías. Usted va a ser netamente empírico, cualitativo, que es lo más básico para poder empezar un artículo científico, ¿sí? Luego de la metodología, dentro de la misma metodología del título, hay la parte del método. ¿Qué es el método? Es el instrumento que voy a utilizar para verificar los datos. Aquí tenemos un sinnúmero de instrumentos. ¿Usted qué instrumentos nomás puede tener? Puede tener instrumentos, vamos desde la que prácticamente van a aplicar el 80% de los proyectos, que es la famosa encuesta. ¿Cuál es la encuesta y cuál es el instrumento? La encuesta me sirve cuando yo voy a dispararme a un número grande de personas, pero finitas. ¿Qué quiere decir finitas? Que sé el número total de la base, es decir, sé el número total de la población. De ese número de población yo hago una fórmula de muestreo, que ustedes la conocen más que cualquiera, y me sale un número determinado a las cuales yo voy a encuestar. Cuando yo aplico encuesta tengo que tener algo en cuenta. Cuando son menos de 50 personas, hasta 50 personas, yo no hago fórmula de muestreo, encuesto a todas, ¿sí? Digamos que a usted le salió una muestra de 40, perdón, usted tiene una población de 49 personas. No hace fórmula de muestreo, sino hace la encuesta absolutamente a todas, ¿sí? Si es que pasa de las 50 personas, yo puedo hacer una fórmula de muestreo. Y en la fórmula de muestreo tampoco es que me salgan, qué sé yo, digamos que son 60 personas. Hago fórmula de muestreo y me dice que tengo que encuestar a 20. Entonces, ¿puedo encuestar a las 20? No. También cojo de las 60, también tomo las 50. No puede haber encuestas menor a 50 porque no voy a sacar datos para cotejar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿No? Preguntarán, por favor. Esta es la pequeña encuesta. ¿Cuándo aplicamos y para qué aplicamos la encuesta? Más que todo para estudios de mercado, ¿sí? Tendencias de mercado, tendencias de clientes, tendencias de atención al cliente, es para crear tendencia, ¿sí? La encuesta, por lo común, es con preguntas por lo común. Es con preguntas cerradas para que sea fácil de tabular. ¿Qué son preguntas cerradas? Sí y no, escalas simplemente de satisfacción. 1, muy buena, 2, buena, 3, regular, 4, mala, etc. Siempre con escalas del 1 al 5. Cuando usted ponga escalas de aceptación, nunca ponga impares. Sí, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo.
Califique la atención al cliente brindada por la Universidad de Israel, siendo 4 excelente, 3 muy bueno, 2 regular, 1 insuficiente. ¿Cuál es el problema de cuando ponemos solamente cuatro ítems en la respuesta? Que el ser humano no se confunde, no hay un taco medio. Recuerden que el ser humano siempre piensa en 3 cosas: cuando me atendieron bien, cuando me atendieron regular y cuando me atendieron mal. No tiene muchas cosas. Entonces puede llegar a una confusión y no puedo tabular correctamente. Entonces siempre pongan un número impar. Excelente, muy buena, regular, mala, o pésimo, alguna cosa así. ¿Ya? Siempre eso para el tema de la encuesta, siempre el número impar. Utilicen por lo común 5 ítems. Utilicen muy poco el sí y no. No sacan muchos resultados del sí y no. Utilicen números también para sacar su encuesta y todo lo demás. Los que van a hacer encuesta. Encuesta cuando voy a hacer un número grande, cuando voy a hacer estudios de mercado, cuando voy a ver tendencias de mercado y demás cosas. ¿Ya? Otro instrumento que ustedes pueden utilizar dentro del método, que también es uno de los más conocidos, es la entrevista. La entrevista, ¿cuándo y por qué se utiliza? La entrevista va dirigida a cargos claves, a puntos claves. Para poder determinar la entrevista, usted primero tiene que identificar primero el problema. Irán anotando esto, yo sé, me estoy adelantando en la clase, pero como algunos ya están avanzados para que sigan con su investigación, ¿sí? Primero identifico el problema. Lo primero, digamos que yo identifico, pongamos un tema. Quiero hacer un plan de capacitación. Y mi problema es, ¿cómo incide la capacitación en el desempeño de los trabajadores? Ese es mi tema. ¿Cómo incide la capacitación en el desempeño de los trabajadores? ¿Cuál es mi problema? El problema es que yo determino que hay mala capacitación en mi empresa. ¿Ya? Del problema yo tengo que hacer un árbol de involucrados. ¿A quién nomás involucra el problema? Involucra a los trabajadores, involucra al gerente de la empresa, involucra al área de talento humano, ¿sí? ¿Y a quién más puede involucrar? Y ya, tal vez pongámoslo al Ministerio de Relaciones Laborales para ver las políticas, ¿ya? ¿Cuántos involucrados ya encontré en el problema? En el problema encontré al trabajador, al gerente, al área de talento humano y al MRL, al Ministerio de Relaciones Laborales, para hablar de las políticas de capacitación. Creo una encuesta, una entrevista personalizada, no las mismas preguntas, una entrevista personalizada para cada una de ellas. Voy a preguntarle al trabajador, ¿te han capacitado en los últimos años? ¿Qué tipo de capacitación has tenido? ¿En qué quisiera ser capacitado? Y ciertas preguntas más, ¿sí? Una pequeña entrevista. Luego voy al gerente, ¿sí? Y al gerente le voy a preguntar. Obviamente en este problema, por ejemplo, el trabajador, ¿qué hubiera generado? No una entrevista, sino ¿qué? Una encuesta, porque si un solo trabajador no me dice nada. A todos los trabajadores para ver la tendencia de qué capacitación tienen, ¿sí? Pero ¿a quién va dirigida netamente la entrevista? La entrevista al gerente, ¿sí? Le voy a preguntar, ¿por qué no se ha capacitado al personal? Cuénteme sobre la historia. ¿Cuáles son las complicaciones de implementar un plan de capacitación? ¿La empresa cuenta con el presupuesto para hacer un plan de capacitación? Etcétera. Preguntas claves que me van a llevar a entender por qué están mal capacitados de esos compañeros, ¿sí? Luego voy al departamento de talento humano y le digo, ¿qué proceso usted utiliza para la inducción de sus trabajadores? Cuando sale un nuevo software, ¿cómo socializa con sus trabajadores? Preguntas claves para saber cómo capacitan a su personal pese a que no tienen un plan, ¿sí? Y luego voy al Ministerio de Relaciones Laborales y pregunto a cualquier abogado del ministerio y le digo, ¿cuál es la normativa de capacitación de las empresas públicas y privadas? Ah, te cuento, las empresas públicas necesitan tener un 30% de capacitación blanda y el 70% de capacitación específica, y está en el código tal, en tal, 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 y les entrevisto, ¿sí? A esto lo llamamos el método de la entrevista. ¿Cuál es el instrumento con el que usted va a hacer? Simplemente las preguntas. En el uno, la encuesta. En el otro, la matriz de preguntas. ¿Sí? Irán preguntando, por favor. Yo me estoy adelantando en la clase, pero es obviamente, por las personas que ya están avanzando y que ya vayan tomando ya, para que ya vayan creando su instrumento y me lo puedan ir enviando también. ¿Sí? Luego,
Algo más que se utiliza muchísimo, se utiliza la matriz de competencia. Todos recibieron planificación estratégica, supongo. Si usted no la revisó, le invito a que coja un tutorial de YouTube y ponga matriz de competencia. ¿Cuál es la matriz de competencia? La matriz de competencia es sencilla. Es un pequeño cuadrito donde usted coge 3 empresas competidoras idénticas a la suya. Idénticas a la suya. No idénticas en todo, pero similares. Las competencias directas suyas. Que vendan productos similares, que tengan casi igual margen de ganancia, que estén cerca de usted o que manejen el mismo mercado. Esas son competencias directas. Tomo 3 de estas, ¿sí? Y le pongo simplemente un pequeño ítem a cada una. Y pongo mi empresa. Mi empresa, digamos que se llama Patito Feo. Patito Feo, digamos que la competencia es Patito Bonito, Patito X y Patito Y. ¿Sí? Entonces pongo ítems para medir. Por ejemplo, digamos que yo quiero determinar cómo es la atención al cliente. Y pongo un ítem. Y creo, me atendieron con calidez. Una. Atención con calidad. Información adecuada, producto de calidad y ciertos ítems. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear lo que se llama un cliente fantasma. ¿Qué es el cliente fantasma? Cojo un amigo, unos 5 amigos, ¿sí? Y les digo, ve, ándate a la competencia y dame comprando algo. Y esta persona lo único que va a hacer en esta matriz es ir poniendo un porcentaje adecuado, un número a cada uno y va a poner, bueno, del 1 al 5, en la empresa Patito Feo, perdón, en la competencia estaba, ¿no? Del 1 a 5, en el competidor 1 me atendieron 4, en el competidor 2 un 5 y en el competidor 3 un 1, ¿sí? Para saber la tendencia y para saber lo que yo debo aplicar. Esta matriz me sirve cuando yo voy a implementar un producto nuevo, cuando voy a crear tal vez también una matriz, un producto, un proyecto nuevo, ¿sí? Cuando voy a ampliar una sucursal, cuando voy a crecer tal vez con mi empresa, me sirve esta matriz para saber qué es lo que yo debo hacer diferente a mi competencia, ¿sí? Es otra parte que se investiga. Este tema, esta metodología o este método se lo llama como método de experimental o método de la competencia, ¿sí? Luego vamos a ver otro más. ¿Cuál más se utiliza? El famoso focus group. ¿Cuál es el focus group? El focus group es para buscar tendencias. Usted va a crear una pequeña hojita, ¿sí? Con temas claves que va a tratar en un focus group. Digamos un tema de investigación. Yo quiero investigar por qué los docentes no se llevan con los estudiantes. ¿Cuál es el conflicto entre estudiantes y docentes? ¿Y qué es lo que hago? Yo soy el investigador y cojo y abro aquí un focus group solo con estudiantes, con los que están aquí ustedes, ¿sí? Y me hago una pequeña matriz de preguntas, como una entrevista. Y mi primera pregunta es, ¿qué opina usted de los docentes? ¿Qué figura opina de los docentes? Y por ahí la señorita Paredes me dice, yo opino que el docente es así, asado cocinado. Arturo me dice, es así, asado cocinado. Catalina me dice, el docente es por acá. ¿Y qué es lo que voy haciendo yo como investigador? Voy cogiendo los puntos en común, ¿sí? Focus group, digo, a ver, ¿qué opinan de los docentes? Que el docente debe ser cálido, que el docente debe ser respetuoso, que el docente tiene que saber del conocimiento. Y voy cogiendo los puntos claves para ir generando conocimiento. Luego pregunto, otra pregunta. ¿Qué opina usted que hace difícil que usted se lleve bien con el docente? Que el docente no permite que le tuteemos, que el docente, qué sé yo, se enoja cuando le pedimos ayuda, que el docente no me deja participar en clase, que el docente cree que es el dueño de la materia, puede ser lo que sea. Y voy poniendo los puntos relevantes dentro de mi matriz, los que más se repiten, ¿sí? A esto se lo llama focus group, ¿sí? ¿Cuál es el instrumento que usted va a utilizar? Una plantilla de preguntas que va a tratar en el focus group, ¿sí? Si estamos, vuelvo y repito. En la encuesta, ¿qué presento? La encuesta. En la entrevista, las preguntas de la entrevista. En la matriz de competencia, presento la matriz. En el focus group, presento las preguntas que voy a tratar en el focus group. ¿Cuál más puede ser? Hay el método de la observación y también es parte de la experimentación. Digamos que el compañero Jimmy Simarín dice, bueno, yo voy a hacer una investigación en mi empresa de por qué no hay un buen clima laboral.
Y él se va a basar en algo importante, que él ya ha trabajado 5 años en la empresa. Él tiene toda la experiencia sobre el tema. Él entonces, ¿cómo formular esto? Va a generar una bitácora. ¿Qué es la bitácora? Por ejemplo, coge un día X, un día determinado, un día lunes en su empresa, digamos que estuviéramos trabajando normalmente, y él va a llenar todo lo que va haciendo en un día de trabajo. Y pone a las 7 de la mañana llego a la oficina, a las 8 desayuno, a las 9 hago el proyecto, a las 10 mi jefe me insultó, a las 11 mi jefe me dijo que el trabajo estaba mal hecho, a las 12 tuve un problema con mi compañero de trabajo. Así, una bitácora de problemas que me ayudan a entender con datos. Yo puedo tomar una bitácora de 3 días, de un mes, de 2 años, de 10 años, ¿sí? Hay investigaciones que duran años cuando se trabaja con bitácora. Yo creo que les comentaba de un compañero mío de la universidad que él hizo una investigación en un manicomio que quería determinar si todas las personas que están en un manicomio están locas o te medican por medicar. Esa era lo que él quería saber. Entonces él se hizo pasar como enfermo mental, que no le fue tan difícil. Eso no fue lo difícil porque ya pegaba un poco con eso. Entonces ni siquiera sabía la familia, sabíamos unos 2 compañeros de él y no sabíamos más. Comenzó a cambiar de actitud y la familia le metió en un centro de hospicio, ¿ya? Un centro de atención para personas con problemas psicológicos. ¿Qué es lo que hacía él? Él todos los días hacía una bitácora de cómo le medicaban, a qué rato le daban la pastilla, qué color de pastilla le daban y todo. Entonces él, obviamente, después les dijo a la gente que no estaba loca, sí, les decía, ya estoy bien, estoy curado. Y los doctores le seguían medicando, ¿sí? Entonces él sacó una bitácora y llegó a la conclusión de que en los lugares simplemente les dopan o los tienen drogados con el fin de que no molesten, ¿no? No es un tratamiento, sino más bien es un motivo de tenerlos tranquilos. Entonces él hizo esta investigación en base a una bitácora, pero de años, ¿sí? De meses primero y luego de años de todo lo que había experimentado en su vida y todo lo demás. Entonces eso se lo llama bitácora, ¿sí? ¿Qué debo presentar en la bitácora como tal? Obviamente, todo el proceso que yo hice paso a paso, día tras día, es como llevar un diario, ¿sí? Ustedes han escuchado tal vez el diario de Ana Frank. Esa es una bitácora de la que ella vivió en la Segunda Guerra Mundial mientras estaba asilado encerrados en armarios y cosas así para que su familia evite que lleve un campo de concentración. Entonces de eso se hizo también una investigación, ¿no? Pero ¿qué sirvió como instrumento para hacer la investigación de lo caótico que fue la vida de la Segunda Guerra Mundial? El diario y la bitácora como tal de Ana Frank, ¿sí? No sé si es que estoy siendo claro, por favor preguntarán, ¿sí? Y no sé, hay un sinnúmero más de instrumentos, pero creo que estos son los que más van a utilizar. Ah, me olvidaba también otro que es muy conocido. El instrumento estadístico histórico. Usted va a utilizar datos históricos. ¿Qué quiere decir? Datos que ya le dieron haciendo el trabajo. Ejemplo, usted quiere saber, qué sé yo, usted va a hacer una tendencia, ¿cómo influye la capacitación en los vendedores de la empresa Juanito López? ¿Cómo influye la capacitación en la empresa de vendedores de Juanito López? ¿Ya? Usted para saber eso necesita saber, obviamente, hacer una encuesta para ver si es que tuvieron buena capacitación y por otra ver las ventas. ¿Qué es lo que va a hacer para ventas? Se va a ir al departamento de ventas y le va a decir al jefe, hágame un favor, de los últimos 3 años o del último año, deme por favor el balance de ventas por trabajador. Y le va a decir Juanito tanto, María tanto, Cristina tanto, tanto, tanto. ¿Cuánto vendieron en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo y todo? ¿Qué es lo que le acabó de dar? Solamente un cuadro estadístico. Usted no tuvo que hacer absolutamente nada. Solo cogió el cuadro y lo pegó en su artículo científico y que con eso va a ir a la investigación, ¿sí? Esto es una forma también de investigar, que es el tema histórico estadístico. Cualquier dato que usted ya lo tenga, obviamente usted lo puede pegar para poder cotejar luego la información. Luego tenemos otro más, que es el teórico, ¿sí? Puede ser un método netamente teórico. ¿Qué es el método netamente teórico? Cuando yo utilizo otras fuentes. Esto sirve cuando yo voy a debatir otro artículo científico, otro proyecto científico. Digamos que yo quiero hablar del terruño, ¿ya? Mi libro que siempre me ha apasionado desde muy niño es El terruño por tantas mentiras que tiene ese libro, donde nos decían que los españoles nos cambiaron
oro por espejos, que nosotros indígenas tan idiotas pensábamos que eran hombres de dos cabezas, que eran barbados, que tenían poderes, y bueno, un montón de cosas. Así que Odón Calderón, el héroe niño, llegó a la cima con la bandera en la boca y disparado, y a la final nos enteramos que murió de disentería y ni siquiera fue a la guerra. Ya, en fin, un montón de cosas que nos mentía ese famoso libro El Terruño. Digamos que yo quiero hacer un artículo científico y desmentir ese libro. Entonces me voy a basar netamente en una investigación teórica. Voy a coger todas las personas que hayan hecho investigación, tesis, libros basadas ya en hipótesis comprobadas de lo que pasó en el descubrimiento de América, en lo que pasó en la guerra de Pichinche, lo que pasó en la tal esto, en aquello, y en base a eso yo voy a poner solamente argumentar fuentes científicas, es decir, citar fuentes científicas para la final generar una controversia y decir, el autor tal menciona que en realidad el descubrimiento de América fue así, el autor tal demuestra que fue así por este método, el otro fue así, asado, cocinado, por lo tanto, no tiene validez el libro del Terruño, ¿sí? Cotejo los datos con investigaciones de personas que ya hayan hecho investigación, ¿sí? Hasta aquí creo que son los métodos que más van a utilizar. Hay muchos más, por supuesto, pero hasta aquí los más utilizables. No sé si es que alguien tiene una pregunta hasta aquí. Pregunten nomás. Me adelanté un poco a la clase de la otra semana. ¿Por qué? Porque es necesario y vital que usted primero conozca, porque usted ya tiene una parte y algunos ya han de querer seguir avanzando. Entonces, ¿cuál es la siguiente parte de su investigación? Ya tiene la inducción. Ahora necesito que me envíe el instrumento que usted va a utilizar. Ya sabemos qué metodología, ¿no? Empírica, cualitativa. Ahora sí, ¿qué método usted va a utilizar? ¿Qué instrumento? Y eso me lo puede enviar. Ya les voy a subir el día de la tarea. Falta todavía para esa tarea, obviamente, no se preocupen. Pero ya voy a ver si es que les pongo para que vayan adelantando también y puedan ir viendo si el instrumento ya es aprobado y ya lo pueden ir ya diseñando. Algunos ya tienen hasta los resultados, ¿no? Entonces, simplemente irlo analizando. ¿Sí? No sé si hay preguntas, dudas, quejas. ¿No? Ya. Luego que tenemos el método, ahora sí, el método, ¿cuánto durará la metodología? Tal vez unas 6 líneas, unas 8 líneas. ¿Qué es lo que va usted a explicar? Hay algunas personas, y yo sí les recomiendo, para presentarme a mí, el trabajo a mí, no en el artículo, sino antes de, usted lo puede incluir en su trabajo, la rúbrica de la evaluación, es decir, la encuesta que va a aplicar o lo que sea, o simplemente como anexo, eso sí de ley, como anexo y punto, ¿sí? Pero ya cuando hacen su artículo científico solo lo nombran. Es decir, en la presente investigación vamos a utilizar una metodología empírica cualitativa. ¿Por qué? Te va a explicar por qué y esto obviamente tiene que ir a consultar. No se en mis palabras, vaya a fuentes científicas y consulte por qué es empírica cualitativa y va a poner, en la presente investigación vamos a hacer una investigación, en el presente proyecto vamos a hacer una investigación cualitativa, empírica, debido a qué, porque solamente vamos a llegar hasta la propuesta. Perfecto. En el cual vamos a utilizar como método de investigación la encuesta y la entrevista debido a qué. Siempre la justificación. ¿Por qué van a utilizar ese método? ¿Sí? Debido a que tenemos una población que merita la encuesta porque son 60 personas, debido a que se tomó los puntos críticos que vamos a hacer la entrevista, debido a que yo he trabajado en una empresa 5 años y he manejado un método de bitácora, debido a que tengo los datos ya de la empresa de los años anteriores, etc. Usted siempre tiene que poner el método y la justificación, la metodología y la justificación. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto le va a durar? ¿Cuánto se va a demorar en la metodología? Unas 8 líneas tal vez, ¿sí? Pero es vital. La metodología es la parte fundamental de esa investigación, porque usted si no utiliza un instrumento adecuado, va a terminar en un proyecto fallido, ¿sí? Lo que más le van a revisar a usted cuando usted presente su artículo científico es cómo sacó los datos. Los datos es la parte fundamental de su artículo científico, ¿sí? Entonces, verifiquen o traten de que sea algo sumamente adecuado, ¿ya? Luego vamos a la discusión, o vamos a los resultados de la investigación. En los resultados de la investigación, ¿sí? En los resultados de la investigación usted va a poner todo lo que obtuvo. Usted va a poner los cuadros como tal. Si es que hizo encuesta, no va a poner todas las preguntas, no nos alcanzaría el espacio para todas las preguntas,
Puede ser un recopilado o simplemente un cuadro o simplemente explicarlo de manera teórica, ¿sí? Si es que tiene un dato estadístico, lo pega. Si es que tiene el tema, qué sé yo, de entrevista, usted va a poner entre comillas, como se cita normalmente, Sebastián Pérez en su entrevista del día tal nos dijo que la importancia de la educación se basa en tal, 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 tal punto. Y cierro comillas, ¿sí? Esa es una bitácora, esa es una entrevista, es decir, la parte fundamental la puedo poner en mis resultados de la investigación y obviamente tienen que tener ya aquí los datos estadísticos, es decir, usted ya, cada dato usted ya lo analiza de cuál es la tendencia o qué está haciendo en su investigación o a qué le llevó esta conclusión. Y finalmente, vamos a la discusión, que ya es cotejar sus datos. ¿Con quién nomás va a cotejar sus datos? Primero con las personas que usted está trabajando, ¿sí? Cotejan los datos, todos los resultados que ustedes sacaron. ¿Qué es lo que opinan ustedes de su investigación? Y en base a las referencias que ustedes pusieron en la inducción, ¿qué libros y qué ensayos o qué tesis ustedes tomaron? ¿Y qué opinan ustedes de este contorno? En base a la investigación tal, nosotros estamos de acuerdo por tal circunstancia. En base a la investigación tal, nosotros no estamos de acuerdo, ya que nuestros datos sacaron los siguientes resultados, etc. La discusión es simplemente poner en prueba los resultados que usted sacó de la investigación. Finalmente, las conclusiones, que ya le había dicho que yo lo normal, lo que pongo en conclusiones es, pongo una conclusión de las investigaciones que yo saqué, pongo una conclusión de las referencias que yo encontré, pongo una conclusión de la discusión y una conclusión de la propuesta que yo voy a dar. Punto. Usted dentro de la conclusión va a poner la propuesta de valor. Esto no se acostumbra a poner en un ensayo. Yo le sugiero que lo ponga porque usted está aprendiendo. ¿Qué es la propuesta de valor? Alguien decía, ¿cuál es la importancia de implementar un plan de marketing en la empresa Juanito López? ¿Sí? Usted va a sacar todos los canales de marketing y todo lo demás. ¿Y cuál va a ser la propuesta de valor? Implementar, obviamente, el plan de marketing de la siguiente manera. ¿Sí? Hay personas que inclusive lo ponen ya de anexo, ya el plan como tal. ¿Sí? Imagínense que usted tenga un plan de marketing ya diseñado en artículos científicos y usted vaya a la empresa y le diga, mire, yo quiero venderle un proyecto. Yo saqué unos datos que usted va a crecer el 30% en utilidad si aplica el plan que yo tengo aquí. Déjeme aplicar en su empresa. Y si usted gana el 30%, usted págueme a mí de ese 30% un 5%. ¿Le parece? ¿Sí? Usted llega con eso a venderme a mí como gerente contratado. Yo le doy el 5% si me voy a ganar un 25% adicional. ¿Sí? Hay personas que trabajan de esta manera con artículos científicos. Esa es la importancia de la investigación, sacar resultados. ¿Sí? Y la última ya, las referencias. Ahora sí, preguntas, dudas, quejas, problemas existenciales o que no le dejen dormir. Profe, yo tengo una consulta. Con gusto. Miren, nosotros en nuestro grupo vamos a hacer el diseño del manual de procedimientos de seguridad para una empresa. Se me cortó, Catalina. Pero, ¿aló? ¿Me escucha ahí? Le escucho. Ya, le decía, profesor, que en nuestro grupo vamos a hacer el diseño del manual de procedimientos de seguridad para una empresa que su objetivo es hacer limpiezas en oficinas y cualquier área por esta cuestión del COVID. Pero entonces nosotros para sacar la información, una de nuestras tareas que debemos hacer es levantar la información de cuáles son las actividades y las funciones de cada persona que trabaja ahí, para de acuerdo a eso definir qué riesgo tiene una persona que está en administración versus el riesgo que tienen las personas que están trabajando en el campo, se puede decir. Pero para eso yo tengo mi criterio y creería que debo aplicar únicamente la encuesta con la finalidad de sacar la información, más no con esa información cotejar con algún otro dato, o si debo cotejar. Yo lo primero que le sugeriría es que usted saque primero una entrevista. ¿A quién va a hacer la encuesta? ¿A los trabajadores? A los trabajadores, exacto. Perfecto. Una encuesta está muy bien. Y no una entrevista, sino tal vez el dato histórico de el perfil de cargo de los trabajadores. ¿Qué usted obtiene en el perfil de cargo?
Puede utilizar usted un método mixto entre entrevista y dato histórico. ¿Cuál es el dato histórico? El perfil de cargo. Usted va a talento humano y le dice, por favor, me puede dar el perfil de cargo de todos los puestos de la empresa, del organigrama. ¿Qué es el perfil de cargo? Donde está el cargo y todas las actividades que hace, y ahí está las herramientas que necesita, porque usted en base a las herramientas que necesita la persona, pongamos digamos un oficinista. ¿Cuál es la herramienta? La computadora. ¿Cuál es el riesgo de trabajo? Que se quede ciego. Ya. Digamos que alguien maneja maquinaria. ¿Cuál es el instrumento que maneja la máquina? ¿Cuál es el problema que tenga con esa máquina? Que tal vez tenga un problema de un accidente, de perder un dedo y todo lo demás. En base a eso usted puede trabajar. Entonces saca primero el perfil de cargo para entender la dificultad del puesto, y la otra es hacer una entrevista con la persona de talento humano que le vaya informando la carga o el nivel de riesgo que tiene cada uno de los puestos y cuáles son los mecanismos que ellos están aplicando para mitigar estos riesgos. Perfecto, listo, muchas gracias. Eso es todo, no sé si hay más preguntas, si es que hay más dudas, recuerden que me pueden llamar, no hay ningún inconveniente. Eso sí les solicito que recuerden algo, cuando tengan alguna duda, me pueden llamar siempre entre las 10:15 y 10:30 de la noche, de lunes a viernes, que es cuando termino clases, porque a veces en la tarde yo paso preparando clases o haciendo cualquier tipo de actividad y es un poco complejo. Entonces a las 10:15, antes de, entre la última merienda y el sueño, siempre me suelen llamar los estudiantes, entonces a las órdenes. Igual el sábado en la tarde, si es que no hay nada que hacer, con mucho gusto. ¿Sí? Si no hay nada más, les agradezco muchísimo por su atención. Sigan, por favor, trabajando. Yo ya voy a hablar con la Inge Tulcán y les menciono cualquier cosa. Y ya voy a ver si es que les esquematizo ya las tareas, les adelanto para que ustedes conforme vaya haciendo ya las puede ir también subiendo en su plataforma. Yo lo que les puedo mencionar es que no voy a mandar otras deberes, sino solamente ahorita el artículo científico. ¿Estamos? Entonces, nada más, les agradezco mucho y que tengan una excelente mañana. Listo, Muchas magíster. gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Que se Gracias, cuide, profe. Sara. Hasta luego.